precisamente está con nosotros aquí. Es español y además de eso, pues un hombre que es numerólogo y escritor. ¿Qué te parece esto que estamos hablando? Bueno, creo que Horacio lleva razón en todo lo que ha dicho. Esto, en principio, yo sigo creyendo que fue toda una movida creada por Arabia Saudita por varias cosas. La primera es, como dice Horacio, para sacar a otros competidores del mercado, sobre todo también a los norteamericanos, todo lo que es la producción de Shell y quieren ya sacarlos porque el costo de producción de ellos es bastante más elevado, está entre 40 y 60 dólares. Hay algunos en Dakota del Norte que creo que el costo es más bajo, pero tú sabes que están quebrando muchas compañías de energía precisamente por eso, porque ya no pueden resistir estos precios. Si Arabia Saudita se los quita de encima, pues realmente va a ir tomando un mercado muy importante. Está ofreciendo en Europa el petróleo por debajo del precio actual, lo está dando descuentos, que eso es una práctica totalmente, no sé, asquerosa, ¿no? O sea, porque está sacando a la gente del mercado con tácticas sucias. Entonces, pero el problema que se le plantea a Arabia Saudita, como decía Horacio, es un déficit de casi 100.000 millones de dólares y sí tienen un fondo soberano, pero ¿por cuánto tiempo pueden aguantar con eso? Ese es el problema. Han subido precios en Arabia Saudita, impuestos que prácticamente no existían, están tratando de sacar dinero como pueden. El problema que se viene, que lo comentábamos el otro día, es la posible guerra entre Irán y Arabia Saudita y sus aliados. Eso va a ser, yo creo que el efecto del petróleo va a ser todo lo contrario. Va a haber una subida del petróleo espectacular. Como te decía el otro día, yo creo que este año, un año 2016, que es un año 9, los terroristas de ISIS van a atacar instalaciones petrolíferas. Es el siguiente paso. La van a atacar bien en Libia, bien en Siria, o bien incluso en la propia Arabia Saudita. El otro día se decía que estaban preparando un plan para atacar una refinería, pozos petrolíferos, en Arabia Saudita y a la vez asaltar una cárcel, la cárcel más grande de Arabia Saudita, que está al este de Arabia Saudita, que es donde está la mayor producción petrolera de Arabia Saudita y que además es una zona chiita, porque Arabia Saudita el 90% son sunitas y solo el 10% chiita, pero que están concentrados en el este, que es la zona de mayor producción de Arabia Saudita. Entonces, yo creo que se está creando una tormenta perfecta y va a haber una guerra en Oriente Medio muy importante, y esa guerra va a revitalizar muchas economías, y entre ellas el precio del petróleo se va a disparar. Yo sigo creyendo que el petróleo hoy ha subido un poco, estaba a .80 arriba, estaba a 34 dólares el barril. Son precios ridículos, son precios absolutamente ridículos, porque los costos de extracción, quitando Arabia Saudita, Irán, Irak, que está alrededor de 10 dólares, en los demás países, en el Mar del Norte, todo lo que es el Reino Unido, el coste de extracción del petróleo está a 42 dólares. Como decía Horacio, ¿para qué van a extraer petróleo a 42 dólares para venderlo a 34? No tiene ningún sentido. Te vas a otros países, Venezuela pues, debe de estar a 28 o 30 dólares el costo de extracción, en México está alrededor también de 30 dólares, o 28, pero el crudo mexicano, por ejemplo, es de mucha peor calidad y está mucho más barato. Bueno, déjame poner unos comerciales y vamos a continuar con ustedes conversando sobre este tema tan interesante. Bueno, tengo aquí conmigo a Manuel Martínez, que está con nosotros y que, ¿qué te parece todo lo que hemos conversado? Bueno, pues muy interesante, ¿no? La situación venezolana, por supuesto, es una situación crítica, dramática, y Venezuela pues va a tardar muchísimos años realmente en recuperarse de todo lo que ha perdido durante toda esta etapa. ¿Cómo va a ser el futuro de Venezuela? Pues el futuro de Venezuela va a ser un futuro crítico, o sea, crítico por el hecho de que Venezuela ahora mismo es un país dividido, hay dos bloques claramente diferenciados, la oposición ha ganado limpísimamente las elecciones, tiene una mayoría absoluta en el Parlamento, pero si eventualmente remueven a Maduro del poder, llega un presidente nuevo a Venezuela y no es capaz de solucionar los problemas que hay en Venezuela, ahí se pone un problema otra vez muy grave, ¿no? Porque la gente va a echar de menos todas las ayudas que les daba Maduro, ¿no? Lo que tenemos es un problema en todas estas economías subsidiadas, donde a la gente le dan dinero, es muy difícil que el gobernante pierda el poder. O sea, es que realmente si tú, un país que se ha empobrecido y donde das subsidios a la gente de 300, 400 dólares al mes, llegas y se los quitas, te pones en un caos social tremendo. Entonces,
el futuro gobierno venezolano, esperemos que sea pronto, que venga un nuevo gobierno, lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado. La cosa parece que en Latinoamérica empieza a aclararse un poco. También han salido los peronistas del poder en Argentina. Parece que empezamos una época de cambio, pero la situación social... El cambio está caminando. El cambio yo creo que está caminando por todas partes. Yo creo que el futuro es bueno. El futuro va a ser bueno, me parece a mí. Va a haber un inicio. Mira, ¿cómo va a ser el futuro? No lo sabemos, te lo voy a decir. El problema que tiene el futuro es la falta de dinero. Tomás, no hay dinero en esos países. Esos países, con todos estos gobiernos populistas, han acabado con todo. Entonces, ¿cómo entras tú a gobernar países que no tienen dinero? ¿Cómo pueden subsistir sin ese dinero? O sea, es imposible. Argentina está quebrada, Venezuela está quebrada, Brasil está quebradísimo. Estábamos hablando antes de qué les queda por vender a esos países para sacar dinero. Cuando antes hablábamos de Arabia Saudita, ayer mismo el Financial Times publicó que Arabia Saudita está pensando en vender su compañía petrolera. O sea, imagínate a lo que se podría llegar y lo que podría valer esa compañía petrolera que tiene 260.000 millones de barriles de petróleo para producir. ¿Cuánto podría valer? Pero ¿qué haría Arabia Saudita? Si esa compañía pasa a manos privadas, ¿quién se la va a llevar? Los norteamericanos. O sea, eso está claro. Van a entrar la Exxon, la Chevron, o sea, son los que van a comprar ese petróleo. Ahí Arabia Saudita también se está hipotecando su futuro. Y es lo que pasa pues, en toda Latinoamérica, que ya no queda nada que vender, ya lo han vendido todo. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Entonces, estos futuros gobiernos que vienen con unas ideas realmente de reformar los países, se van a encontrar en una situación muy crítica, porque no van a tener dinero. Entonces van a tener una oposición social brutal, porque toda esta gente, los Maduro, los chavistas, en Brasil, pues los de Dilma o los de Lula, se les van a echar a la calle a la gente. Y entonces esos gobiernos los van a derrocar, no les van a dejar hacer nada. Va a ser otra vez la famosa frase española que decía vivan las caenas, ¿no? Cuando se querían a los dictadores, ¿no? Que se los trajeran, porque al final a la gente no le queda otro recurso. No les queda otro recurso. Entonces, el principal problema que yo veo es ese, es que la falta de dinero, que no hay dinero. ¿Tú piensas que va a haber guerra? En el Medio Oriente sí. ¿Sí? Sí. Es que mira, es que la guerra ya es necesaria para las propias economías. Se la están buscando. O sea, mira, ya la situación en Arabia Saudita, hablamos otras veces del ISIS. El ISIS, todos sabemos que fue un invento de Arabia Saudita y Qatar, y Estados Unidos pues lo apoyó en cierto modo porque todo el mundo quería acabar con el régimen de Siria. Al final se dieron cuenta que Assad pues era el que mantenía toda esa gente más o menos controlada. ISIS se les ha ido de las manos. ISIS recibe la financiación de Arabia Saudita, aunque ahora se están autofinanciando. Entonces, esa gente van a seguir atacando, como te decía antes, van a seguir una estrategia cada vez más violenta, van a atacar pozos de petróleo y eso eventualmente va a hacer que los precios del petróleo se disparen. ¿Qué va a pasar en la guerra entre Irán y Arabia Saudita? Pues está a la vuelta de la esquina. No sé si va a ser una guerra totalmente confrontacional como fue la de Irán e Irak o va a ser una guerra fría. Guerra fría, ya estamos en guerra fría entre ellos dos. ¿Que van a llegar a las armas? Yo creo que sí. No van a ser, creo, tan estúpidos de destrozarse las instalaciones petrolíferas el uno al otro. Pero cuando estalla una guerra, cuando estallan las emociones, y aquí estamos hablando de un conflicto religioso muy agudo, pero que no es nuevo, es desde el año 632 con la muerte del profeta, como hemos hablado, cuando entre los chiitas y los sunitas, y el odio que se tienen es tan grande que a mí no dudo de que realmente traten de acabar con Irán de cualquier forma. Ok, vamos a poner unos comerciales y vamos a continuar conversando con Horacio Medina y con Manuel Martínez. Oigo la rumba sonando, los sobrinos van tocando. ¿Qué piensa que va a pasar? Mira, todos estos precios no son reales de la gasolina, por lo que estábamos comentando antes, los costos de producción son mucho más altos en la mayoría de los países. Entonces, yo sigo creyendo que a los precios actuales, como inversionistas, ahora mismo comprar petróleo es una de las mejores inversiones que puedes hacer a medio y largo plazo. A estos precios son precios realmente ridículos, como decía antes Horacio, teniendo en cuenta la inflación es casi como volver a los precios de los años 90, o sea, no tiene sentido. Entonces,
hoy en día a estos precios el petróleo es una gran inversión. Para la gente que quiere invertirlo... ¿Qué tú piensas? Bueno, en línea con Manuel, yo creo que el precio del punto de quiebre podría ser algo como $85 por barril, más o menos. Ese sería un precio, a mi modo de ver las cosas, razonable, racional y ajustado a las realidades. Pero conversábamos fuera de cámara, la gente que saque la cuenta. ¿Cuánto cuesta un litro de alguna de las gaseosas que están en el mercado y cuánto cuesta hoy en día un litro de gasolina? Ustedes van a llegar a la conclusión de que es más barata la gasolina que un litro de gaseosa. Eso no puede ser. Y eso tendría unas consecuencias en el mediano plazo porque podría dispararse hasta un número inimaginable. Entonces, lo racional sería poder alcanzar un precio alrededor de los 80, $85 por barril que permita reactivar algunas de las inversiones que están paralizadas, que permita un nivel de equilibrio entre lo que es posible y lo que nosotros queremos. Definitivamente, si uno aplica la inflación y pone en valor presente en dólares del año 98, uno puede decir que estamos en ese momento, pero definitivamente las realidades son otras. Entonces, esto es algo que ha sido forzado por una estrategia de Arabia Saudita principalmente en función de sus intereses y que está afectando realmente a muchas economías alrededor del mundo. Bueno, entonces... ¿Tú crees que, quiero preguntarte algo que va a pasar precisamente esta semana, este sábado, el Powerball, ¿quién va a ganar? Hombre, la numerología, Tomás, no te adivina los números de lotería, ¿no? O sea, sería... Pero bueno, para lotería, o sea, si tú utilizas la numerología para lotería, lo que tienes que hacer es los números tuyos del año, pero jugarlos siempre los mismos números. Ver si tú, por ejemplo, este año eres un número, no sé, tu suma de números da 34, bueno, pues juega el número 34 todas las veces que los juegues y otra combinación de números. Por ejemplo, este año es el año 2016, estamos hablando de un año 9. Bueno, pues juega siempre como número el número 9, porque, o sea, si lo haces 100 veces al año, si juegas siempre los mismos números, tienes muchas más posibilidades técnicamente de ganar que cambiando o que te lo saque la máquina. Oye, $700 millones, 700 millones de dólares. Mucho dinero. Demasiado dinero. ¿Qué cosa? ¿Ya cogieron? No lo he cogido todavía. Yo, sincera... hay que poner unos números. Bueno, sí, que los pondré, pero realmente las loterías de aquí son tan difíciles, o sea, porque las posibilidades son tan pocas, es que son unas posibilidades irracionalmente pequeñas. O sea, hay uno que gana, pero las posibilidades son mínimas. La lotería, por ejemplo, de España es mucho más fácil que te toca mucho menos dinero, pero es mucho más fácil que te toquen a que te toque aquí. Aquí estas loterías de aquí, por eso se van a 700 millones, porque no encuentran ni a uno que las pueda aceptar, porque las combinaciones son tantas y tan complicadas, y luego con los números adicionales, que es prácticamente imposible. Es una sacadera de dinero, y es vender una esperanza que, bueno, está muy bien creer que te puede tocar la lotería, pero está realmente fuera de todas las posibilidades. Pero poner $2 en el Powerball son $2 que tú pones el día jueves y vives una fantasía tremenda. Son $2 que te alimentan la esperanza, ¿no? Sí. Y casi con la certeza de que lo vas a perder, ¿no? Pero también puedes ganar. O sea, aunque sea una yo no sé, la probabilidad es mínima. Sí, una entre es posible, pero millones. muy poco probable. Casi improbable. Pero son $2 bien invertidos. Yo creo que este sábado ya se resolvió la cosa. Y posiblemente quizás 2 o 3 personas o más puedan ganar y puedan repartir 700 millones de dólares. Yo estaría encantado de repartirla así sea con 15 personas. Con lo que quieras. Oye, bueno, yo quiero, se nos está acabando el tiempo ya, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir por aquí, tenme al tanto y cuando vayas a regresar, te me avisas, ¿ok? Seguro. Muchas gracias. A ti, Tomás. Muchas gracias a ustedes.